El artículo 18, que habla de las copias de respaldo, nos indica que toda institución deberá de tener copias de la información de la infraestructura de TI, sistemas de información y bases de datos, para lo cual deben considerar los siguientes aspectos. Uno de estos es la información a respaldar, con periodicidad y validación de las copias de respaldo, además del procedimiento de restauración de las copias de respaldo. El artículo 15 nos habla de la gestión de servicios TI, en el cual nos indica que se debe cumplir con un catálogo que comprenda con la definición de cada uno de los servicios TI. Además, deben existir acuerdos de niveles de servicios TI establecidos entre las áreas de negocio y las áreas de TI. Esto con el objeto de llevar procesos de gestión de incidentes y problemas. El artículo 17 nos habla de la gestión de la seguridad de la información, en la cual nos indica que las instituciones deberán gestionar la seguridad de su información con el objeto de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, así como mitigar los riesgos de pérdida, extracción indebida y corrupción de la información, debiendo considerar como mínimo situaciones en las cuales se identifique, se clasifique la información de acuerdo a criterios de sensibilidad y criticidad. Además, debe existir una ubicación física y sus controles de acceso. También debe existir una seguridad lógica que incluya controles y medidas de prevención para resguardar la integridad y seguridad de la infraestructura TI. En el artículo 17 bis, oficial de seguridad de la información, es aquel el que tendrá entre sus funciones coordinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos y mecanismos de seguridad de la información, la ciberseguridad para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la institución. De igual forma, se convocará y dirigirá al equipo de respuesta de incidentes cibernéticos y gestionar los incidentes de seguridad de la información. En el artículo 18, que habla de las copias de respaldo, nos indica que toda institución deberá de tener copias de la información de la infraestructura de TI, sistemas de información y bases de datos, para lo cual deben considerar los siguientes aspectos. Uno de estos es la información a respaldar, con periodicidad y validación de las copias de respaldo, además del procedimiento de restauración de las copias de respaldo. El capítulo 5 nos habla de ciberseguridad, en la cual están contenidos los artículos del número 20 al número 28, y estos encierran en sí lo que es la gestión de la ciberseguridad, donde se establece la implementación de políticas y procedimientos para gestionar efectivamente la ciberseguridad. Debe tenerse en cuenta como mínimo el identificar, tener la protección, la detección, respuestas y recuperación de datos. También podríamos indicar que en el artículo 21 se habla de la identificación, que debe identificarse documentos y gestionarse los activos en el ciberespacio en relación con los objetivos y la estrategia de los riesgos de la institución. De igual forma se identificará y se analizará clasificando documentos que pueden ser vulnerables a través de una acción cibernética o tener ciberamenazas, ciberataques, incidentes cibernéticos y los efectos que estos puedan causar. En el artículo 22 se habla de la protección y nos dice que las instituciones deben desarrollar e implementar políticas, procesos y procedimientos para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos en el ciberespacio, con el objetivo de prevenir, limitar o contener el impacto de un ciberataque. Tenemos que tener claro que se deben llevar controles de seguridad para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones. Debe existir la protección por medio de encriptación o cifrado de datos. El artículo 23, que habla de la detección, nos menciona que las instituciones deben monitorear sus activos en el ciberespacio, acceso, las conexiones, las acciones que realizan los usuarios internos o externos, las aplicaciones y acciones de los proveedores de servicios externos en la institución para detectar vulnerabilidades cibernéticas, ciberamenazas, ciberataques e incidentes cibernéticos a través de la implementación de forma interna o a través de la contratación de un centro de operaciones de seguridad cibernética.
En el artículo 24 nos habla de la respuesta, que también las instituciones deben contar con un proceso y procedimientos para garantizar una respuesta oportuna durante y después de un incidente cibernético. Esto quiere decir que deben de tener mecanismos con los cuales puedan ellos tener una convocatoria y una integración del equipo de las respuestas a incidentes cibernéticos. También podríamos hablar que tiene que existir una metodología de evaluación del impacto del incidente cibernético para su clasificación y su categorización. En el artículo 25 habla de la recuperación, y esto se debe a que debe establecerse y mantener mecanismos para resistir, responder y recuperarse de un incidente cibernético, con el objeto de restaurar cualquier activo en el ciberespacio o servicios relacionados a este que haya sido afectado debido a un incidente cibernético, de conformidad con lo establecido en el plan de recuperación ante desastres. El artículo 26 nos habla del equipo de respuesta de incidentes cibernéticos y nos indica que debe organizarse un equipo de respuesta de incidentes cibernéticos y que se reunirá de forma periódica y actuará ante la existencia de un incidente cibernético con el objeto de contener y mitigar el impacto, así como promover los procesos de recuperación y resistencia. El artículo 27 también nos habla de aspectos de ciberseguridad en contratación de los proveedores, y quiere decir que al adquirir o contratar servicios debe incluirse por lo menos en su contrato que el proveedor debe de contar con políticas, procedimientos y mecanismos para la gestión de su ciberseguridad. De igual forma, debe tenerse mecanismos específicos durante el plazo del contrato que garanticen la protección de los activos del ciberespacio. Y en el artículo 28 podemos hablar del intercambio de información y comunicación, que nos habla que las instituciones podrán establecer mecanismos de intercambio de información y comunicación entre ellas, con el objeto de que los incidentes cibernéticos sufridos sean comunicados a las demás instituciones, con el fin de que esto sea exclusivo, de que puedan implementar los mecanismos que consideren pertinentes para gestionar su ciberseguridad. El capítulo 6 habla del plan de recuperación ante desastres. Podemos mencionar que el artículo 29 habla del plan de recuperación, en el cual las entidades deberán contar con un plan de recuperación ante desastres que esté alineado con el plan de continuidad del negocio de la institución para recuperar los procesos críticos, las principales líneas de negocio, sus activos en el ciberespacio, así como la información asociada en caso de una interrupción. El artículo 30 nos habla de pruebas al plan de recuperación ante desastres, y este dice que debe crearse un plan de pruebas que incluya el alcance, escenarios y periodicidad. El artículo 31 nos habla de capacitación del personal, que es clave para la recuperación ante desastres. El personal clave debe estar capacitado para este tipo de situaciones. Y el artículo 32, que nos habla del centro de cómputo alterno, nos indica que debe contener o debe existir o contar con un centro de cómputo alterno con las características físicas y lógicas para dar continuidad a las operaciones y los procesos críticos de los negocios. El capítulo 7 nos habla sobre el procesamiento de información y está contenido el artículo 33, que habla del proceso. Y esto quiere decir que las instituciones podrán procesar su información dentro o fuera del territorio nacional, debiendo contar para efecto con la infraestructura TI. En el caso del procesamiento fuera del territorio nacional, previamente deberán contar con una autorización de la Superintendencia de Bancos, teniendo bien presente que debe replicarse en tiempo real hacia servidores locales de su información procesada fuera del territorio nacional. El artículo 34 pues nos menciona que la contratación de servicios de procesamiento de información, pues cuando se contraten estos a través de terceros para el procesamiento de su información, las instituciones serán las responsables de cumplir con lo establecido en este reglamento. Dentro de sus contratos debe indicarse también que la Superintendencia de Bancos tendrá libre acceso a las instalaciones, a la infraestructura TI y a los sistemas de información y a sus bases de datos. Es así como llegamos al final de esta exposición
sin dejar por un lado pues una conclusión, podríamos decir que la resolución JM-42-2020 no solo viene a modificar el reglamento para la administración del riesgo tecnológico, sino que a su vez también viene a reforzar todas aquellas políticas y procedimientos con los cuales pues se ha podido darle un poco más de fuerza al control de estos riesgos, ya que como todos sabemos la tecnología es muy variante y cada día pues hay más situaciones en las cuales pues personas inescrupulosas pueden tomar así que un aprovechamiento de alguna debilidad en algún tipo de sistema o en algún tipo de entidad en la cual pues ellos presenten alguna debilidad en sus funciones y no digamos en sus actividades relacionadas con todo tipo de negocio a través de sistemas tecnológicos. Y en conclusión podríamos decir de que esta actualización ha venido también a poner muy en claro de que el riesgo existe y que ahí está y que hay muchas personas solo esperando pues que se debilite de alguna manera el sistema. Agradecemos de antemano la atención a todos, que tengan muy buen día, éxitos en sus labores.